Hola queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea México aquí en Iztapalapa. Pues quiero platicarles, hoy haremos algunos cambios en nuestros servicios en línea que estamos dando. Este culto en línea, pues normalmente lo veníamos dando, dábamos la oración y luego hacíamos el estudio. Pero hoy vamos a cambiar un poquito. Vamos a empezar a meter la oración en un video anexo. Cada domingo vamos a estar metiendo la oración de lo que se haya juntado en la semana, todas las peticiones de la iglesia. Y aparte vamos a meter otro video pequeño donde venga una alabanza de las que nosotros venimos haciendo, los hermanos de nosotros, todos los que conllevan en la iglesia Berea, las congregaciones Berea, de manera que pues ustedes puedan escuchar estas alabanzas, porque luego a veces ya me dijeron por ahí que no hacen sus alabanzas. Entonces, pues me parece que sería lo más correcto. Hoy lo vamos a meter después. Vamos a tratarnos de esforzar porque sea antes la oración y la alabanza, pero mientras por hoy, pues vamos a hacerlo después porque todavía falta hacer la oración. Entonces, pues si ustedes no disponen otra cosa, yo quiero invitarlos a que hablemos el día de hoy acerca de la parábola de las 10 minas. Esta es la última parábola que nos muestra la Biblia por medio de lo que vimos. La recopilación que yo hice fue sacada del libro Strong, que es un libro que ya muchas personas conocen, pero que nos ayuda a la interpretación de la Biblia. Y ahí viene esta lista del Strong. Y viene por último la parábola de las 10 minas. ¿Sí se escuchó bien, ¿verdad? ¿Está bajo? ¿Está bien? A ver si no se oye muy fuerte. Espero que se alcance a oír bien, a un volumen decente, de manera que ustedes nos puedan escuchar. Esta parábola pues viene en un pasaje, la parábola de las 10 minas viene en un pasaje que se encuentra en Lucas 19, del 11 al 27, para que la vayan ustedes buscando. Pero antes de comenzar, quiero llamar su atención para orar al Señor, que nos dé dirección, que nos ayude a entender lo que dice esta parábola. Por lo cual les pido que me acompañen en oración. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta palabra hermosa que tú has puesto en un servidor para compartir con tu pueblo, así como me has exhortado a mí, así como me has confrontado primeramente a mí. Te pido, Señor, que también puedas hacerlo con los demás hermanos que van a escuchar esta parábola, esta palabra hermosa tuya, Señor. Ilumínanos con la capacidad de poderla entender. Quítanos esa venda de los ojos que a veces traemos por un poquito de orgullo, un poquito de vanidad, un poquito de egoísmo, y quítanos todas las vendas, Señor, y permítenos ver lo que tú quisiste decir aquí, que en su momento se lo dijiste a los apóstoles, y hoy entendemos que es para nosotros, que también somos discípulos tuyos, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Bendice a mis hermanos, los que se hayan conectado temprano. Y los que se van a conectar después o la van a ver después, pues bueno, ayúdalos a que sean un poco más puntuales, que se conecten a la hora. Ayúdanos a nosotros, también a nosotros a veces llegamos un poquito tarde, Señor, pero ayúdanos, Padre, para que seamos mejores personas, mejores con nosotros, mejores contigo, mejores con los demás. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues ¿qué les digo? Fíjense que cuando se predica la palabra de Dios, es muy cómodo escuchar las bendiciones que Dios otorga por su misericordia. La paz, la tranquilidad de vivir en Cristo y, por supuesto, la vida eterna. Hoy nos gozamos de cómo será esa vida eterna con un cuerpo incorruptible, reinando con nuestro Señor. A veces cuando oímos este tipo de prédicas, nos acomodamos en el sillón, es muy cómodo estar oyendo eso. Sí, voy a reinar con Cristo, venga. Sin embargo, olvidamos que además de ser misericordioso,
el Señor es justo y juzgará con justicia, pues ha puesto fecha para el juicio al cual nadie sabe cuándo y ninguno podrá evitar. Él mismo nos dijo que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Nadie lo espera. ¿Qué pasará con aquellos que no supieron o no hicieron nada con lo que aprendieron en la vida, con la palabra que les fue entregada? Esta parábola, como yo les decía al principio en la oración, se la entrega a sus discípulos. ¿Ellos qué tenían que hacer con esas palabras de Jesucristo? A veces es incómodo pensar que algunos se perderán. Inclusive hay quien no lo acepta, congregaciones, grupos enteros religiosos que no aceptan que algunos se perderán. Y solo un pequeño remanente, como lo dice la palabra, llegará al cielo. Inclusive algunos de los que ya han conocido al Señor. O nosotros mismos, porque dice también la palabra que quien piense estar firme, mire que no caiga. Solo Jesús hace el juicio y solo Él sabe qué va a pasar con cada uno de nosotros. Es claro que hoy vivimos tiempos difíciles. Muerte, violencia, depresión, injusticia en los hombres, desesperación, miedo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sin embargo, las personas creen en otras cosas en lugar de creer en Dios. Creen en el dinero. Creen en sus amistades, que yo tengo muchas relaciones. Creen en supuestos representantes de Dios en la tierra. No, lo que diga Él, eso es. Yo le creo a Él. En sus religiosidades. Que no, es que si yo hago esto, ya yo sabiendo eso ya me salvé. Unos más creen en la ciencia. No, es que la ciencia, no, Dios no existe. Y dicen barrabasadas. Algunos más creen en el progreso. Y hasta en sus propias fuerzas. Me apena decirlo, pero en su momento yo era un ateo, que creía en lo que yo decía. Fíjense lo que yo decía. Yo creo en lo que puedo hacer con mi mente y con mis manos. Sin embargo, el Señor tuvo que ponerme de rodillas ante Él, humillado ante Él, encontrando esa humildad de saber que nada podía hacer. Y entonces, pues cambié, ¿no? Muchos se olvidan de las palabras del Señor que dicen que lo que el hombre sembrare, eso segará, ya que Dios no puede ser burlado, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero claro, es más cómodo olvidarse de eso. Pero ¿qué nos dice el Señor en esta parábola? Y yo quisiera ir entrando en contexto, de manera que vayamos entendiendo qué nos dice en esta parábola. Les pido que la vayan buscando. Está en Lucas 19, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos del 11 al 27. Entrando en contexto, vemos que Jesús y sus discípulos venían subiendo a Jerusalén. Pero un pueblito antes, que se llama Jericó, antes de llegar a Jericó, y mientras Jesús les iba anunciando su muerte, pues se daba cuenta que ellos nada comprendían, no lo entendían. Jesús les iba diciendo, es que me va a pasar esto y lo otro, y ellos, sí, no te preocupes, ahorita llegamos bien. Así pasa, ¿ves? Con algunos. Les hablas de la palabra y les entra por un lado y les sale por el otro, ¿no? Se encontraron con un ciego de repente. Este ciego recibió la vista y les empezó a seguir glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquella cosa, dio alabanza a Dios. Entrando a Jericó, se encontraron con un hombre llamado Zaqueo,
Él era un jefe de los publicanos, un hombre de mediana estatura, que tuvo que subirse a un árbol y desde ahí le habló a Cristo y Cristo le dijo, baja porque voy a posar en tu casa. Obviamente era un publicano, jefe de los publicanos, imagínense, el más publicano de todos los publicanos, y no eran bien vistos los publicanos. Al ver esto, todos murmuraban, Jesús se ha quedado a posar con un hombre pecador, decían. Pero Zaqueo fue movido a justicia y llegó a entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Él escuchó la palabra del Señor. El poquito tiempo que estuvo ahí, escuchó y fue movido. Se movió algo dentro de él. Es entonces que el Señor nos dice esta parábola. Acompáñenme por favor a Lucas 19, versos del 11 al 27. Lucas 19, versos del 11 al 27. Donde dice así. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Hasta aquí la parábola de nuestro Señor Jesús. Esto fue lo que Lucas escribió, que les dijo a los discípulos. Es muy claro que en esta parábola de las 10 minas, vemos que es muy parecida a la parábola de los talentos. Pero les voy a decir la verdad, no es mi intención marcar las diferencias, ni ver cuál dice una cosa, sino realmente buscar qué es lo que nos quiso decir el Señor Jesús, primeramente a sus discípulos y a los presentes que estaban ahí en aquel momento,
Y el por qué quedó escrita así en el Evangelio de Lucas, ya que el Evangelio del Señor son las buenas nuevas para nosotros también. Las mismas que debemos de recibirlas como un tesoro invaluable. Por eso los invito a que vayamos a nuestro primer punto, que se llama inmediatamente. Al principio el Señor Jesús nos dice estas cosas. Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, les venía hablando de su muerte. Acabado de hablar con Zaqueo y todo eso. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y aquí hay que tomar en cuenta, la dijo por cuanto estaba cerca de Jerusalén y, además, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aunque vimos que cuando el Señor les había hablado de su muerte, ellos no comprendían bien estas cosas. Si nosotros leemos 2 capítulos antes, nos vamos a dar cuenta de esto. Ellos tenían en la mente, los discípulos y los que iban con él, tenían en la mente que Cristo reclamaría su reino. Y pensaban que sería un reino sobre esta tierra y que Jesús, como Dios, se manifestaría tomando el poder absoluto del mundo. Recordemos lo que Él les dijo en su momento en Lucas 18:31. Si lo buscan para que se den cuenta y vayan comprendiendo por qué esta parábola. Lucas 18:31 les dice así. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. En el capítulo 17, uno antes, en el versículo 20 en adelante, Jesús ya les había hablado de la venida del reino de Dios. Sin embargo, en este punto, antes de entrar a Jericó, cuando el Señor se da cuenta que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, es por eso que les entrega esta parábola, para que pensaran cuál sería su proceder, qué les tocaba a ellos qué tenían que hacer. Porque así es cuando alguien te dice algo, te dicen alguna cosa y entonces tú tienes que pensar qué te toca a ti, ya sea contestar o hacer lo que te dicen. Si es una orden, pues hacer lo que te dicen. Si es una mala orden, pues decirle, oye, no, espérame, ¿no? Y si es algo para aprender, pues hay que aprenderlo, pensarlo y aprenderlo, ¿no? Por eso vamos a nuestro segundo punto, los personajes. Vemos que en la parábola, normalmente el Señor nos presenta a los personajes. En este punto, el Señor comienza el relato. Casi siempre cuando el Señor Jesús presenta la parábola, nos muestra, además de los personajes, la introducción. Esto es para identificarnos con lo que están viviendo y el personaje. ¿Por qué? Porque para eso sirve la parábola, es una enseñanza. Entonces nosotros debemos de identificarnos con los personajes de la parábola y comprender el contexto de la historia. Es por eso que en el verso 12 al 14 nos presenta magistralmente los personajes y la situación que ellos vivían. Del 12 al 14 dice, fíjense. Jesús dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Estamos en Lucas 19:12, acuérdense. Lucas 19:12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país muy lejano. Ay, discúlpenme, por favor. Perdón. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros.
pues a veces pasa, ¿no? Tenemos un hombre noble que debía partir para recibir un reino, pero regresaría. Tenemos 10 siervos a los que se les entregó un pequeño tesoro con la orden de negociarlo. Y por último tenemos a los ciudadanos que no querían que el hombre noble les reinara. Por supuesto, no es ninguna casualidad que identifiquemos rápidamente a Jesucristo, siendo Rey de Reyes, el que tendría que venir al mundo como Cristo, como el Mesías prometido, y luego irse entre las nubes al reino de los cielos. Pero prometió regresar algún día. ¿Por quién? Por sus santos y sobre todo también a hacer justicia en el mundo. Nos quedan 2 personajes por identificar, no perdamos de cuenta eso. Primero, los siervos, que son los que, si son sus siervos, o sea, si alguien tiene un siervo, pues es obvio que cree en él y le obedece. Aquí vemos a los discípulos de Cristo que estaban ahí con él, que supuestamente sabemos, bueno, no supuestamente, vimos por la historia que ellos creían en él y le obedecieron. Algunos no tanto, como Pedro, ¿no? Ay, no, yo no lo conozco, yo no soy. Después ya entró en razón y comprendió. Otros como Tomás, ay, no, yo hasta no ver, no creer, yo no creo que haya resucitado. Mira, toca aquí. Ay, no, pues sí es cierto, ¿no? Por último, encontramos a los ciudadanos, estos ciudadanos que no querían que el Señor les gobernara. Ellos preferían que, no sé, que gobernara en otro lugar o que otro les gobernara. ¿Por qué? Porque no le creían en él, no le respetaban ni le obedecían. Aquí una cosa importante, que a los siervos les entrega 10 minas, dándoles el mandamiento de negociar con ellas mientras él iba y regresaba. Si nosotros identificamos a estos personajes en la actualidad, podemos ver que el noble sigue siendo Cristo, por supuesto. Podemos ver que los que creen en Cristo son los siervos. Hoy en día, personas como tú y como yo, que creemos en Cristo, somos sus siervos. Y así como entonces, también hay gente que no quiere que Jesús gobierne sus vidas. ¿Te das cuenta? Los que creen en Jesucristo son el mundo cristiano. Muchos se dicen que son cristianos. Hay miles de personas en este mundo cristiano. Todos aquellos que se identifican con una cruz, pero nos da un mandamiento. ¿Y qué nos dice el Señor sobre los mandamientos que Él nos da? Un pequeño versículo, pero muy importante. Busquen ahí en sus Biblias, Juan capítulo 14, verso 15. Juan 14, 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15. Y nos dice Jesucristo algo muy sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Sencillo, claro. Muy simple en realidad. Si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos, que es lo mismo que hacer lo que Dios dice. ¿Sí? No guardarlos en un cajón y olvidarnos de ellos. Ah, los mandamientos, déjalos guardo. Aquí están los mandamientos, los voy a guardar en este cajón para que nadie los toque, nadie los puede ver. Nadie más que yo los voy a poder ver. Ah, y mis sacerdotes y mis obispos. Bueno, algunos así lo hacen, ¿no? Así lo hicieron, lo vimos en la historia y costó mucho trabajo que nosotros pudiéramos tener una Biblia en nuestro idioma, ¿no? Pero así pasa, ¿no? Hay gente que así es. Pero vamos a nuestro tercer punto, el juicio. ¿Qué nos dice la parábola con esto del juicio? Nos dice en Lucas 19, del 15 al 23. Voy a dar cita. Lucas 19, del 15 al 23. Vamos a la mitad de la parábola.
Lucas 19:15 al 23 dice, aconteció que vuelto él, o sea, regresó el Señor, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero para saber lo que había negociado cada uno. A ver, vengan, tráeme a los siervos porque necesito ver cuánto ganaron. Yo les di el dinero, me tienen que entregar cuentas, ¿no? Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo de menos son las ciudades, ¿no? Le dice, en lo poco has sido fiel. A veces, en los pequeños detalles podemos ser fieles, que nos esperan los grandes. Pero si en los pequeños detalles, cuando te dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en ese pequeño detalle no eres fiel, imagínate en lo grande. Menos, ¿no? Y dice el verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 más. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y no falta el negrito en el arroz, porque vino otro en el verso 20, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardadita en un pañuelo, aquí guardadita, nadie la ha tocado, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Mejor no le hubieras dicho nada, ¿no? Que hasta en nuestro tiempo, si nosotros lo oímos, algunos son muy sensibles, dirían, ay, hasta le faltó al respeto, ¿no? Y dice el verso 22, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Por qué? Entendamos esto. Se va el noble y regresa. ¿Qué hace? Pide cuentas. Así es como debe de ser. Manda a llamar al primero y este le entrega una ganancia. Fíjense, le da una mina y este había producido 10 minas. ¿Cuánto es en dinero de nosotros? No importa, no es tan importante. Lo importante aquí es que sacó ganancia y una ganancia bastante grande. De una produjo 10. ¿Qué le dice el noble? Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. O sea, te mandé una cosa y lo hiciste. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo bendijo, lo ayudó. Llega otro siervo diciendo, tu mina ha producido 5 minas. Y él le contesta, tú también. Sé sobre 5 ciudades. Fuiste fiel. Qué bueno. Pero llega otro a dar cuentas diciendo que guardó muy bien la mina, que se le entregó, la guardó y no la sacó. Y la lleva de vuelta a su señor para que la viera que la tenía, que no se la había volado. Ahí él dice, no me la robé, soy bueno. Pero, ¿a qué te mandó? ¿Qué hizo con la mina? No hizo nada, solo la guardó. Y todavía dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Pues claro, si lo vemos desde la óptica de que el noble es Jesucristo, todo es de Él. Hasta nosotros mismos somos de Él. Por eso tiene derecho a hacer lo que Él quiera y tomar lo que Él quiera, porque todo es de Él. En aquel entonces los reinos eran así. El rey era dueño de toda la comarca y dueño de las personas y de lo que producían, de los animales y de las herramientas que usaban. De los edificios, de los árboles, de los ciervos, de los venados, de las águilas, de todo. El rey era dueño de todo. Sin embargo, una cosa se te pide. Solo le dio un mandamiento: negocia con la moneda. Obviamente el
el Señor pues le contesta que es un mal siervo. Y por tu propia boca te juzgo, porque fíjense que las personas malvadas hasta en eso la riegan. Las personas que no son humildes, que son temerosas, que no tienen el Espíritu de Dios, hasta en eso la riegan. Ay, denme un segundo porque ya me perdí. Ok. No. Ay, ya, no sé dónde me quedé. Denme un segundo, por favor. Les pido que me disculpen, por favor. Ok, ya estamos aquí. Y entonces, ¿qué le dice? Obviamente el Señor le contesta que es un mal siervo, que por su propia boca lo juzga. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no hiciste lo que te mandé? Solo te pedí negociarla. ¿Sí? Por la boca muere el pez. Ellos solos se echan de cabeza. Hoy en día vemos mucha gente así, personas que dicen que creen en Dios, se acercan a Él por medio de alguna congregación o alguien les predicó, escucharon el Evangelio y por medio de esta palabra de Dios creyeron en Jesucristo. Pero ¿qué hacen? Lo guardan. Para Cristo guardar es cumplirlo, pero para muchos guardar es tenerlo en la gaveta, tener el libro ahí en el librero guardado y no lo leen jamás, no hacen nada con él, no les produce nada. El noble es justo porque llamó a los siervos y les dio una orden, y el que la cumplió bien y el que no la cumplió mal. ¿Sí? Y el que no la cumplió, pues que asuma las consecuencias. ¿Qué observamos después en esta hermosa parábola? En la parte final de la parábola nos dice Lucas 19 del 24 al 27. Lucas 19 del 24 al 27 nos dice así. Y dijo a los que estaban presentes, porque pues había más gente ahí, ¿no? O sea, en la parábola dice que había más gente presente. Quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. O sea, ese que la guardó y que la llevó, quítensela y dénsela al que tiene 10. Y ellos dijeron, pero pues si él tiene 10, ¿para qué le das más? En nuestro mundo así es. ¿Cómo ayudas al que tiene? Pero es normal. Tú a tus hijos, si uno es flojo y el otro le echa ganas, ayudas al que le echa ganas. Y al flojo lo sigues instruyendo para que le eche ganas. Pero va a depender de él, no va a depender de ti. Si tu hijo no está haciendo nada, ¿cómo lo vas a ayudar? ¿Cómo le vas a dar y le compras y le das? Pues nada más estás manteniendo a un flojonazo. Pero si tu hijo le está echando ganas y estudia y se prepara y aunque sufre y no le alcanza y tú le prestas porque sabes que lo necesita, sabes que le está echando ganas, eso es lo justo, ¿no? Pero a veces no lo vemos a la primera. Y también aquellos mis enemigos, dice, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vemos la justicia del noble que le quita la mina al que le había encomendado y la guardó y se la entrega al que tiene 10. Y pongan mucha atención, porque dice, pues yo digo que el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Porque ¿qué hacemos con las cosas? ¿Qué hacemos con las cosas de Dios? Dejan de con las nuestras. Con las cosas de Dios. Veámoslo así. Dios se hizo hombre en Cristo
para que por medio de él seamos salvados. Cristo nos entrega sus mandamientos, su evangelio, las buenas nuevas. La gran noticia de salvación por medio de Cristo, la gran noticia de que solo Él interviene por nosotros ante Dios, la buena noticia de que podemos ser perdonados y muchas otras cosas más que nos da en su evangelio. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Qué nos pide el Señor que hagamos con el evangelio? ¿Guardarlo para que nadie lo conozca? ¿O guardarlo para que sea cumplido por nosotros y todos se den cuenta y lo conozcan? Porque si lo guardas para que nadie lo conozca, vienes a ser igual o peor que el que no quiere al Señor, que el que no quiere que el Señor reine en él. Llevaron la misma suerte. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El día que estemos frente al Señor, seremos juzgados. Todos seremos juzgados, seas de la religión que seas. Ay, no es que yo soy católico y yo, la Virgen, no, vas a ser juzgado. No, es que yo creía en Alá, vas a ser juzgado. No, es que Buda, vas a ser juzgado. Todos van a ser juzgados. Lo dice la palabra y la palabra no se equivoca. Hay mil millones de razones por las cuales nos damos cuenta que esa palabra dice la verdad. Y también nos dice, busquen ahí en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Fíjense lo que dice ahí, porque luego se nos olvida. 2 de Corintios 5, verso 10, donde dice, 2 de Corintios 5, verso 10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A esta vida venimos a aprovechar y vamos a ser juzgados por lo que hagamos. Si aprovechamos, pues va a ser cosas buenas y nos va a ir bien, pero si hacemos cosas malas o si no hacemos nada con la palabra que nos fue entregada, ¿qué va a pasar? Por lo que no nos extrañe que a los que no querían que reinase el noble, los mandó decapitar. De la misma forma que al que no acepte al Señor, se irá al infierno. ¿Qué les digo? Así lo dice la palabra. Léanla, cotéjenlo, vívanla. Recuerden lo que nos dice al principio el Señor. Lucas 19:11 nos decía, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Por eso dijo la parábola. ¿Qué pasaría en Jerusalén? ¿Qué iba a pasar cuando llegaran a Jerusalén? La parábola se las dice porque ellos pensaban que pronto se revelaría Jesús al Rey de los judíos, al Rey de reyes, al Dios hecho hombre en la tierra. Pero no sería así en aquel momento. Lo que se tenía que revelar ya estaba revelado. Sin embargo, Él mismo se entregó y les entregó el Evangelio para algo. ¿Qué debían de hacer con el tesoro que les entregó? Porque en la parábola, una mina representaba 1000 dracmas. Es un tesoro. Mas se acercaban a Jerusalén, donde todo sucedería. A los que le escuchaban,
¿Qué debían de hacer con lo que escuchaban de la boca de Jesús? El hermano de Jesús, Santiago, en su libro, en el capítulo 1, verso 22 al 24, Santiago 1, versos 22 al 24 nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, la conoces muy bien, pero no la aplicas, te engañas a ti mismo. Y dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Luego se va y se le olvida cómo era. Sí, fui cristiano, pero pues lo dejé, porque no soy hacedor de la palabra. Nunca entendí. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene? Porque si no hacemos lo que Él nos dice, por mucho que lo hayamos vivido, porque los apóstoles vivieron con Él, todos sus discípulos lo tuvieron en vivo y a todo color. Y aunque nosotros lo hubiéramos conocido, si no hacemos lo que Él nos dice, ¿de qué nos sirve? También seremos decapitados frente a Él. Pues lo que se nos dio, se nos quitará porque no hicimos nada con Él. Es como si no quisiéramos que Él reinara en nuestras vidas. Pura religiosidad, pura faramaya, pura apariencia. Muchos escuchan la palabra de Dios y hasta se la aprenden de memoria, pero no la aplican, no producen nada con ella. Si fuera semilla, sería una semilla inerte que no da frutos, pero no es la semilla, es la tierra. La tierra es la que no permitió que esa semilla germinara. Tú no seas así. Que germine en ti y entrega los frutos del Espíritu que vive en ti, porque se va a notar, te lo juro, lo hemos visto, pero que se vea que el Espíritu que habita en ti es el de Dios, aguas, y que produzca mucho, al 100 por 1. Hoy Dios te da una mina. ¿Cuántas le quieres entregar cuando te pida cuentas? Dios los bendiga, queridos hermanos. Los invito a dar gracias por esta hermosa palabra. Señor Padre del Cielo, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has puesto en un servidor, para que entendamos la importancia de entender, de saber y de hacer, y no nada más de aparentar. Día con día nos tenemos que esforzar por hacer lo que tú nos has mandado. Ser hacedores de esa palabra. Ayúdanos a hacerlo, a realmente ponerlo por obra, a realmente que viva en nuestros corazones, que nuestros deseos dejen de ser y que sean los deseos de Cristo los que permanezcan. Que tengamos la mente de Cristo. Mientras más estudiemos, seamos mejores personas, porque así es la única manera de llegar a Él, pero también es la única manera de vivir en paz, de encontrar el amor entre los hermanos, entre las personas. Es la única manera, porque si no lo hacemos, nadie nos va a querer, ni siquiera a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu hermosa parábola que nos entregaste antes de que tú mismo te entregaras, para que por tu sacrificio nosotros fuéramos salvados. Hoy te pedimos bendiciones para todos mis hermanos que escuchan este sermón y que sean edificadas sus vidas, Señor, para que ellos puedan hacer lo que a ellos les toca. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Bendice a tu iglesia, Señor.
Bendice a las congregaciones Berea, refuérzalas, dales ánimo para que sigan adelante todos los hermanos. Todo esto te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues así es. Queridos hermanos, quiero informarles que el pastor Nicolás les manda muchos saludos a todos los hermanos de la congregación aquí en México. También nuestro hermano Sergio Fabián Bordón de Argentina, el hermano del programa que se encuentra en Radio La Fiesta, del programa Mi Tiempo con Dios, con el cual a veces estoy colaborando. Y también quiero comentarles que ayer estuve con mi hermano Javier de la iglesia Milpalta. Por fin, después de 2 años, nos pudimos ver en persona. Tuvimos el gusto de estar con ellos, les mandamos un saludo. Él les manda saludos a todos, por supuesto. Desde aquí les correspondemos con saludos para el pastor Nicolás, para el hermano Fabián, para todos los hermanos de Argentina, los hermanos de Colombia, los hermanos de Chile, para los hermanos de allá de España, de Madrid, de Fuerteventura, el hermano Esteban de allá de Madrid, y todos los hermanos en Fuerteventura, el pastor Nicolás, el pastor Andrés, la pastora Katia, nuestra hermanita Arna Ruth y todos los demás, para no, la hermana Montaña, bueno, todos. Quiero comentarles que, bueno, quiero mandar un especial saludo, antes de comentarles esto, quiero mandar un especial saludo a mi hermanita Angélica Infante, mi hermana. También es mi hermana en Cristo, pero es mi hermana de sangre, que se encuentra un poco enferma. Les pido que oren por ella, para que salga adelante rápido. Y bueno, quiero comentarles que hoy en México se hizo un simulacro del temblor. Y sonaron las alertas sísmicas. Espero que no se hayan espantado mucho y que lo practiquen para que si algún día es necesario puedan evacuar rápidamente el lugar en donde estén o se pongan en los lugares más seguros, para que seamos conscientes de cómo hacerlo y todo salga bien en su momento. Por otro lado, pues quiero darles muchos saludos a los que se conectaron hoy, que son, aquí aparece, mira, aquí tenemos comentarios. A mi hermana Cristina Zulueta, el doctor también está ahí con ella, le mandamos un gran saludo. A mi hermana Loidas González, ay hermanita, qué gusto, ya pronto espero a ver si no es este fin que viene, al otro ya abrimos. A mi suegrita, ¿dónde está? Me los vas diciendo porque es que no traigo los lentes. Claudia Ríos Rosas, mi hermana, don Raúl, mi hermano Raúl Gutiérrez Mendoza, María Taborda, le mando un gran abrazo, a mi hermano Héctor Albornoz también, los queremos mucho. Uy, se aparecen letreros aquí que no me sirven. ¿Quién más aquí? Hay muchos. Javier, mira mi hermano Javier, ayer estuvimos contigo. Luisa Rodríguez Gaitán, ay hermanas, le mandamos un saludo. Dios me bendiga, gracias. Le mando saludos desde la distancia, que Dios les sabiduría e inteligencia. Gracias, hermanita. Muchas gracias por sus comentarios. Araceli López, mi hermana Araceli, le mandamos un saludo, seguimos orando por ella. Verónica Ponce, también le mandamos un gran saludo. Mi hermano Sergio Fabián también estaba conectado, nos mandó saludos. Mi hermana Laura Pacheco, también de la ciudad, de aquí de la Ciudad de México, mi suegra, también estaba conectada. Y creo que está ahí, ¿verdad? Son todos. Quiero decirles que los queremos mucho. Espero que pronto podamos ya abrir la iglesia para los que estén aquí presentes. Sin embargo, también tenemos ahí algunas ideas con mi hermano Sergio, a ver si hacemos algo los miércoles, si Dios quiere y lo permite. Estamos organizando algo para poder, por medio del radio todos los días a la 1 de la tarde, horario de México, 3 de la tarde, horario de Argentina. A ver si se hace esto, vamos a poder estar platicando con las personas y tocando algunos temas importantes, muy importantes de la palabra. Y bueno, pues, sin más, ¿alguna otra cosa que nos falte? Mi esposa Laura Gabriela Guillén, les manda muchos saludos, que Dios los bendiga, pasen una excelente tarde
y ¿qué más les digo? Los queremos mucho. Adiós.